Bienvenidos a pues esta noche más, ¿verdad? En la cual pues podemos tener este tiempo, ¿sí? De poder pues estar, ¿no? Con gozo, con alegría en nuestro corazón, diciendo una alabanza, ¿no? Mayor, ¿verdad? El que está con nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Y yo creo que esa es una razón por la cual pues tendríamos que estar contentos y pues saber, ¿no? Que nuestra esperanza está puesta en Dios, ¿verdad? A través de su Hijo Jesús y pues bueno, ¿no? Yo quiero compartir algo. Ahorita estamos también, ¿no? Pues la verdad que pues me siento contento, me siento bien también de poder estar por aquí, ¿sí? De poner mi parte, ¿sí? Es un tiempo también pues bien para mi vida, ¿no? Un tiempo en el cual pues veo, ¿sí? La mano de Dios, ¿sí? En muchas cosas, ¿sí? Veo también el mover, ¿no? De lo que Dios está queriendo hacer, pues no solamente en mi vida, ¿verdad? Sino pues a nivel, ¿no? También pues comunidad, con la gente con la que vivo, la gente que nos ministra, ¿no? Y yo veo, ¿no? Cómo Dios pues sigue obrando, ¿no? Ya podemos llevar un poquito de tiempo aquí en la obra y hay algo, ¿no? Que yo creo que muchos o la mayoría o todos pues tendríamos que decir, ¿no? Que hasta el día de hoy, ¿sí? No hemos dejado de ver a Dios obrar, ¿sí? Y eso es algo que pues en lo personal pues anima, ¿verdad? Anima mi corazón, anima mi vida, de saber de que hay un propósito, ¿sí? Pero pues también, ¿no? Tenemos que recordar, ¿verdad? Que otro tiempo pues no era así, ¿no? No estábamos de esta manera, no estábamos pues con las cosas que hoy podemos, ¿verdad? Estar llevando, estar atendiendo, estar viviendo, ¿sí? Y eso ha sido pues también, ¿no? Gracias al esfuerzo, ¿verdad? Primeramente pues al sacrificio, ¿verdad? De Cristo, ¿sí? A su obra redentora, ¿sí? Al ministerio de la reconciliación, ¿sí? Que ha traído a nuestras vidas, ¿sí? Que es por eso que hoy podemos estar aquí. Y también, ¿verdad? El trabajo de la gente que ha decidido, ¿sí? Que ha tomado decisiones en Cristo y que hoy, pues, la verdad, ¿no? Pues hoy podemos estar aquí, ¿sí? Hoy podemos disfrutar de este tiempo, hoy podemos vivir estas cosas, ¿sí? Y ha sido, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces son cosas, pues que no tenemos que ignorar, ¿verdad? Que no tienen que pasar por alto, ¿no? Porque muchas veces, pues, estamos, pero muchas veces, pues, no estamos tan entendidos, ¿verdad? Del trasfondo que ha llevado, ¿no? El que hoy tú puedas estar aquí, ¿sí? El que hoy tú puedas escuchar una palabra de parte de Dios, ¿sí? Eso ha tenido un trasfondo, ¿no? Y yo quiero animarte, ¿no? A que también pues puedas disponer tu corazón en esta noche, a que puedas poner atención, ¿sí? Es una palabra, ¿no? Que Dios me ha dado, que la siento en mi corazón y quiero compartirla, ¿sí? Y pues ponerlo, ¿no? Esto en manos de Dios y que sea Él, ¿verdad? El que ponga la palabra pues correcta en tu corazón, en tu vida y que pueda traer un fruto el día de mañana. Acompáñenme por favor aquí a Hechos 14. En el versículo 21. Y aquí en Hechos pues nosotros vemos, ¿verdad? Un poco pues la historia, ¿no? de la iglesia primitiva, ¿sí? De la iglesia, ¿no? En su comienzo, ¿sí? Vemos aquí a los apóstoles, a la gente pues que había decidido seguir a Cristo, ¿sí? Ahora pues llevando un ministerio, ahora siendo ellos, ¿verdad? Los que tenían que poner su parte. Aquí en el versículo 21, sí, aquí empieza desde el 8, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, yo quiero tocar un punto solamente. Y aquí habla pues también, ¿no? De que Pablo, sí, había pues sanado a una persona, ¿verdad? Había sanado a una persona y justamente, ¿no? Pues que uno que espera, ¿no? Muchas veces uno intenta hacer las cosas bien y pues mira, ¿no? Aquí vemos a Pablo que ha sido apedreado, ¿sí? Pensando que estaba ya casi, más bien ya muerto, lo sacan, ¿sí? Fuera de esa ciudad, ¿sí? Y vemos, ¿no? Cómo ha sido, ¿no? Una entrega, ¿sí? Cómo ha sido un compromiso de esta gente que ha tomado esta decisión, ¿sí? De seguir a Cristo, ¿sí? De poder rendir sus vidas, ¿sí? De poder decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está lo que soy, úsame, ¿sí? Y aquí Pablo había sanado a una persona, ¿sí? No había hecho nada malo, ¿sí? Sin en cambio, ¿qué hicieron? Lo apedrearon, ¿sí? Casi hasta la muerte, ¿sí? Y así de esa misma manera lo sacaron. Y aquí dice en el versículo 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad
y de hacer muchos discípulos, dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, ¿en dónde? En la fe, ¿sí? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Y dice en el 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. ¿Sí? Y aquí vemos, ¿verdad?, un mover, ¿sí? Que esta gente no estaba con los brazos cruzados, o sea, estaban haciendo, ¿sí?, la labor, ¿sí?, y la misión y la encomienda, ¿sí?, que el Señor les había dado, ¿sí?, que Dios había puesto en sus corazones y que esas personas estaban siendo guiadas a través del Espíritu Santo, ¿sí?, estaban siendo movidos. Aquí vemos, ¿no?, ya leímos como 8 ciudades diferentes, ¿sí?, y entonces vemos que como el mover, ¿sí?, de un compromiso, ¿sí? Cuando uno de verdad no está entendiendo, ¿no?, lo que en otro tiempo, ¿verdad?, pudimos haber sido, ¿sí?, las cosas que en otro tiempo tuvimos que haber pasado y la gran oportunidad que hoy Dios está dando a nuestra vida, ¿sí?, eso genera algo, ¿sí?, eso produce algo, ¿sí?, y aquí vemos, ¿no?, un fruto de ello, ¿sí?, a personas comprometidas, ¿sí?, a personas dispuestas, ¿sí?, a poner su parte, ¿sí?, para un propósito, ¿sí? Y dice en el 26, y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, dice, le refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto, ¿qué?, la puerta de la fe. ¿Sí? Y esa es una palabra así que tengo en mi corazón, ¿sí?, porque son cosas que yo sigo viendo, ¿sí?, son cosas que Dios me sigue, que yo en lo personal, ¿sí?, Dios me muestra, ¿sí?, que yo sigo viendo a esas mismas personas, ¿sí?, a esa misma gente comprometida, ¿sí?, a esa misma gente que está dispuesta a entregar su vida, ¿sí?, y poder servir a Dios y poder ir y poder estar y poder hacer y poder sufrir, ¿sí?, con un propósito, ¿sí? ¿Para qué? Para que hoy nosotros tengamos esta gran oportunidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta puerta de la fe, ¿sí?, esté abierta y hoy tú y yo podamos pasar, ¿verdad? Y yo la verdad es que había leído esta parte en otro tiempo, pero no lo había visto de esta manera, ¿sí? No lo había visto de esta manera, ni Dios me lo había revelado de esta forma, ¿sí? Y de verdad que arde mi corazón, ¿verdad? Y veo, porque muchas veces, pues, cómo somos, ¿verdad? Muchas veces cómo somos, muchas veces cómo estamos pensando, ¿sí?, de qué manera es que queremos llevar las cosas, ¿sí? Pero aquí tenemos ejemplos claros, ¿verdad?, de gente comprometida, ¿sí?, de gente con un propósito claro, con una determinación, ¿sí?, y con un deseo, ¿verdad?, de poder agradar, ¿sí?, de poder de verdad rendir su vida, ¿no? ¿Para qué? Pues de quien le había salvado, ¿no? Y yo no sé, ¿no?, pero yo, no sé tú, pero yo sí sé, ¿sí?, quién me ha rescatado, ¿sí?, y quién es el que me ha salvado. Y de mi corazón, pues brota gratitud y deseo servir, ¿sí?, y quiero poner mi parte también como esta gente, ¿sí? Aquí está hablando, ¿no?, en el 23 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿no? Y son personas, ¿verdad?, que están llevando adelante un ministerio, ¿sí?, que están viendo también la necesidad, ¿sí?, que están viendo, pues, más alternativas, ¿sí?, que estamos buscando verdad de Dios para que Él nos pueda llevar, ¿sí?, ¿a qué? A más, ¿sí?, a poder ir, a poder estar, a poder ensanchar nuestro corazón, ¿sí? Y aquí dice, ¿verdad?, en el 27, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Sí, y bueno, ¿no?, también hemos podido estar, bueno, en lo personal, ¿no?, vivir en diferentes comunidades, con diferentes personas, con diferente gente, ¿no?, y el ver, ¿verdad?, también cómo Dios, ¿sí?, sigue obrando, ¿sí?, cómo Dios sigue obrando, sigue actuando, sigue haciendo, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿sí?, y sigue sanando y sigue limpiando y tantas cosas que Él hace, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces aquí, sí,
hay gozo, ¿sí? Aquí son palabras, ¿sí? que me animan, ¿no? Son cosas que yo digo, gracias Dios, porque no es en vano el estar aquí, no es en vano el entregar mi vida, el poder servirte, ¿no? Y yo aquí apuntaba, ¿no? Seguimos viendo la obra de Dios, seguimos viendo a gente de parte de Dios, ¿sí? Pero con nosotros, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Es una pregunta clave en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo, ¿no? Cómo Dios está obrando, ¿no? Y cómo Dios ha obrado y cómo Dios va a seguir obrando, ¿sí? Y vemos a la gente de parte de Dios también, ¿no? Con compromiso, con entrega, con visión, atendiendo, llevando cosas, ¿sí? Pero ¿y nosotros? ¿Sí? Nuestra vida, ¿cómo es que estamos delante de Dios? ¿Sí? ¿Cómo es que estamos respondiendo, ¿sí? a esta puerta, ¿verdad? Que ha sido abierta para que hoy tú y yo podamos entrar, ¿sí? Y entonces, aquí tengo, ¿no? Dice, hoy tenemos abierta esta gran oportunidad de formar parte de la obra de Dios, ¿sí? En este caso, pues en este lugar, ¿sí? Hoy tenemos esta gran oportunidad, ¿sí? De poder participar de esa obra, ¿sí? A la cual Dios nos ha traído, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar la oportunidad, pasar por esa puerta, ¿sí? Porque muchas veces nos vamos a poder quedar parados, ¿verdad? Y decir, uy, ¿me entro o no entro? ¿Sí? Te animamos, ¿verdad? Te invitamos a que puedas entrar, ¿sí? A que puedas poner tu parte, a que Dios pueda usar tu vida también, ¿sí? Acompáñenme por favor aquí a Juan 4. En el versículo 35. Y era una porción, ¿verdad? Pues desde la mujer samaritana, ¿sí? Jesús, ¿no? Va, ¿sí? Está haciendo, ¿sí? Está cumpliendo, ¿sí? Con lo que el Señor había enviado a hacer, ¿sí? Y vemos, ¿no? A los discípulos, ¿no? Hacer muchas preguntas luego, ¿no? Le veían hablando con la mujer samaritana y dice, pues, ¿qué hablará, no? ¿Que le habrá traído algo de comer, no? Y vemos a los discípulos, pues, de que estaban en esa formación, ¿verdad? En esa preparación, ¿sí? Que aún no estaban, pues, viendo las cosas, ¿no? Tal vez con la claridad que Jesús lo estaba haciendo, ¿no? Que ellos estaban siendo llevados por el Maestro, estaban siendo enseñados por el Maestro, pero estaban siendo, ¿verdad?, preparados, ¿sí?, para lo que posteriormente pues ellos iban a llevar, ¿sí? Y aquí en el versículo 35, ¿sí?, vamos a leer del 35 al 38, dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ¿sí? Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Dice, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado, ¿en qué? En sus labores, ¿sí? Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, a Jesús, pues, enseñando, ¿sí? Y mostrándoles un poco, pues, también, ¿no?, la condición, ¿sí?, que muchas veces, yo ahorita quiero un poco explicar, ¿no?, estos versículos, ¿sí? Y yo tenía aquí apuntado, ¿no?, pon tu mirada, ¿sí?, donde debe de estar, ¿sí? Hoy, sí, nosotros muchas veces no tenemos tantos afanes, tantos sueños, tantas ideas, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí, ¿verdad? Hoy el Señor nos tiene aquí, nos ha traído aquí, ¿sí? Y entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en donde tiene que estar, ¿sí? No pierdas tu tiempo, ¿sí? No sigas desperdiciando años de tu vida, ¿sí? Pon tu mirada, ¿sí?, en donde tiene que estar, amigo, ¿sí? Eso es una parte muy importante, ¿no? Dice, y busca ver las cosas como Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vemos a quienes, a los discípulos, pues bueno, como viendo las cosas de alguna manera, ¿sí? Que no era la manera en la que tenían que estar viendo ellos las cosas, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que buscar ver las cosas como Dios las ve, como Dios quiere que las veamos, ¿sí? Es muy importante. ¿Para qué? Para que lo podamos atender, ¿sí? Nosotros muchas veces, ¿no?, estamos, ¿sí?, ahora en la cuestión de la pandemia, ¿sí?, estuvimos escuchando en la radio,
¿sí? Unas predicaciones de Radio Luz a las Naciones, ¿sí? Y hay una que a mí se me quedó muy marcada, ¿sí? Porque hablaba acerca del pastor, ¿no? Y de las ovejas, ¿sí? Y él comentaba, ¿no? Y ponía un ejemplo de una oveja, ¿sí? Que era la que estaba junto a la cerca, ¿sí? Que estaba junto a la cerca, estaba dentro del redil, pero estaba en la cerca, ¿sí? Pero se la pasaba viendo hacia afuera, ¿sí? Se la pasaba en la cerca y viendo hacia afuera, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar, ¿sí? Estar dentro, ¿sí? de una obra de parte de Dios, ¿sí? Incluso nos podemos sentir, ¿no? Parte, pero estar, ¿sí? Poniendo nuestra mirada en otras cosas, ¿sí? Y es algo que tú tienes que entender, ¿verdad? Que nuestra mirada tiene que estar puesta en donde tiene que estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sí? Cuando de verdad, ¿no? Nos centramos, ¿sí? Y de verdad buscamos, ¿sí? Que sea Dios, ¿verdad? El que nos muestre cómo, ¿sí? Vamos a ver algo, ¿sí? Que es muy evidente. Yo fueron de las primeras cosas que pude darme cuenta, ¿sí? ¿Y ha sido de qué? De la gran necesidad que hay, ¿sí? De ver, ¿no? Que ya llevaba un tiempo y en el Señor y ya estaba ahí ya de otra manera y ya me sentía con otro ánimo, ¿sí? Ya no veía las cosas de la misma manera, ¿sí? Pero después me pude dar cuenta, ¿sí? De la gran necesidad que había, ¿sí? De cuántas personas el Señor no está trayendo, ¿verdad? A esta obra, ¿sí? De cuánta gente no viene, ¿sí? Con una gran necesidad, ¿sí? Y que muchas veces nosotros, por estar viendo otras cosas, por estar pensando otras cosas, por tener nuestra mirada puesta en otro lugar, ¿sí? No lo estamos atendiendo, ¿sí? No lo estamos atendiendo. Y es por eso que yo te digo, hoy tú estás aquí, hoy estamos aquí, ¿sí? Hoy Dios nos ha traído a este lugar. Centrémonos y pongamos nuestra mirada en donde tiene que estar, ¿sí? Aquí no perdamos aquí, acompáñeme por favor aquí a Mateo 9. Es un versículo que a mí la verdad me gusta mucho, ¿sí? Es una parte, ¿por qué? Porque habla un poco, y habla del corazón, ¿verdad? De Cristo, ¿sí? Cuando nos vio, ¿sí? Aquí en el Mateo 9, en el versículo 36, dice, y al ver las multitudes, ¿sí? Está hablando de Jesús, ¿sí? Desde el 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice en el 36, dice, y al ver las multitudes, ¿sí? Y aquí vemos, ¿verdad? Que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba pues poniendo la mirada en donde tenía que estar su mirada, ¿sí? Viendo que la necesidad, ¿sí? Viendo las multitudes. ¿Y cómo estaban las multitudes? Dice, y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Y yo te digo, ¿no? O sea, fue algo de lo primero que tocó mi corazón, de las primeras cosas que quebrantaron mi vida, ¿sí? Que trajeron algo diferente, fue el poder ver la necesidad que había en el lugar en donde yo estaba viviendo, ¿sí? En el lugar a donde Dios me había traído, ¿sí? Cuando llegó esta palabra, ¿no? Alza, dice regresemos a Juan, dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ¿sí? Date cuenta, ¿sí? Démonos cuenta, ¿sí? De cuánta necesidad hay, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos de verdad hacer algo también, ¿no? Cada quien, ¿sí? En lo personal, en su relación con Dios, en el deseo que tenga, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay mucho por hacer, hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero hay que darnos cuenta, hay que alzar la mirada, ¿no? Y en el 35, ¿verdad? Terminando dice, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ¿sí? Entonces ya está, ¿no? Ya está, ¿sí? El tiempo, ¿no? En el cual pues nosotros pues podemos involucrarnos también en estas cosas, ¿sí? En el cual pues hoy, ¿no? Yo cuando llegué, ¿no? a la casa del Señor, a esta obra, sí, pues la verdad, ¿no? Es que fui orillado, ¿no? Fui orillado y ya no tenía para dónde ir, sí, ya no tenía ni para allá ni para acá, o sea, era eso lo que había, ¿no? Y muchas veces, pues necesitamos también, ¿verdad? Llegar hasta ese punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también, ¿no? Como somos rebeldes, como nuestro corazón, ¿no? Con tanto entendimiento, con tantos pensamientos,
creemos tener más alternativas, ¿sí? Y hoy la realidad es de que estamos aquí, ¿sí? Y de que está el campo preparado y listo, ¿para qué? Para que lo podamos atender, ¿sí? Para que cada uno de nosotros pues veamos, ¿verdad?, la necesidad. Mira, vamos a hacer esto, ¿no? Y aquí dice en el 36, dice, y el que ciega, dice, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente, ¿con quién? Con el que ciega, ¿no? Y aquí vamos a poder ver, ¿verdad?, el beneficio, ¿sí?, de parte de Dios, ¿sí?, para nuestras vidas, ¿sí?, porque está hablando que recibe un salario, ¿sí?, está hablando de una ganancia. En este caso pues no es económica, ¿verdad? Muchas veces vamos a ello, pero las cosas que Dios ofrece son más grandes que cualquier cosa económica, ¿sí?, que cualquier cosa material. Las cosas que Dios da al hombre son cosas espirituales, cosas eternas, ¿sí?, que nadie te puede quitar, ¿sí? Y entonces aquí vemos, ¿no?, que hay un beneficio también para nuestras vidas, ¿no? Y no solamente para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Que nosotros teniendo, pues vamos a poder dar, ¿verdad? Si tú no tienes, ¿qué vas a dar? ¿Sí? Pero para tener, ¿sí? Y yo veo esa parte, ¿no? Porque muchas veces, sí, estamos intentando. A mí me sucedió algo muy chistoso. Llevaba igual poco tiempo y yo les decía, no, me gustaría pues llevar al baño, ¿no? Estate tranquila. Y así estuve, ¿no?, un tiempo y oye, me gustaría hacer esto, no, estate tranquilo. Y así estaba, ¿no?, con ese deseo de hacer algo y alguien me dijo, ¿no?, ¿tú quieres poner tu parte? ¿Sí? ¿Tú de verdad quieres ser utilizado por Dios? ¿Sí? Trabaja primero, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengas que dar, ¿sí? Porque aquí no solamente pues es lo que tú puedas hacer con tus manos, ¿sí? Aquí es que tú tengas que dar de parte de Dios, ¿a quién? Al que tiene necesidad, ¿sí? Y fue algo que tocó mi corazón, ¿sí?, que hasta el día de hoy lo tengo muy presente, ¿sí? Si me acompañan por favor aquí a 2 de Timoteo, en el versículo 2. En el versículo 6 dice, 2 de Timoteo 2, en el versículo 6 dice, el labrador, ¿sí?, está hablando de quién, de una persona que está cumpliendo con una labor, ¿sí?, con una actividad, ¿sí? Dice el labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer primero? Debe trabajar, ¿sí? Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, ¿en qué? Pues en esa comunión con Dios, ¿sí?, en esa relación con el Señor, ¿sí?, el poder tener cosas de parte de Dios a nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está el terreno, ya está preparado, ¿sí?, para que nosotros vayamos y pongamos nuestra parte, ¿sí? Estamos viendo el beneficio que puede haber en nuestras vidas y también el beneficio que hay para quién, para los demás, para los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, esforzarnos, ¿sí? ¿En lo qué? En lo espiritual, ¿sí? No, porque muchas veces vamos, no, yo sí hago y estoy y deshago, no. Esfuérzate, ¿sí? Esfuérzate, ¿sí? Trabaja, ¿sí?, en las cosas espirituales que muchas veces te cuestan, ¿verdad? Que hay tanto, ¿sí?, en nuestra vida, ¿sí?, que el juego, la criticadera, ¿sí?, la envidia, ¿sí?, la mentira, o sea, hay tantas cosas, ¿verdad?, en las cuales tenemos que trabajar, ¿sí?, en las cuales tenemos que trabajar primero, ¿sí?, en nosotros mismos, ¿sí?, para poder invertir, ¿sí?, para después pues tener que dar. Sí, porque cada una de las situaciones que también nosotros vamos atravesando, ¿sí?, cada situación, cada momento, son experiencias en Cristo, ¿sí?, que a nosotros nos van a dar el día de mañana el con qué para poder atender a alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos trabajado en ello, ¿sí?, porque hemos rendido, nos hemos esforzado y ha habido un fruto y un resultado. Y hoy tengo, ¿verdad? Hoy tengo que darle al que tiene necesidad, ¿no? Que tampoco es que no tengamos necesidad, claro, tenemos necesidad todo el tiempo, tenemos necesidad de Dios, ¿sí?
pero también el propósito es que nosotros tengamos, ¿verdad? Para poder cubrir pues esas etapas y esas áreas en las vidas de las personas pues que Dios viene trayendo, ¿no?, a esta obra, sí, y que podamos ayudar, ¿no?, y ser útil pues en sus manos. Y dice aquí en el 37, ¿no? Esta es una parte muy importante, ¿sí? Esto habla acerca pues también, ¿verdad?, de un conjunto, de un equipo, ¿sí? Estamos hablando, ¿verdad?, de que no es una labor, ¿sí?, que solamente tú vas a poder llevar, ¿sí? Para esto tiene que haber ciertas características, ¿sí?, en nosotros, ¿sí? Y dice en el 37, dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, ¿sí? Y entonces está hablando de un conjunto, ¿verdad?, de personas, ¿sí?, que están como, ¿sí?, haciendo un mismo trabajo, ¿sí? Pero si estamos haciendo un mismo trabajo y estamos en un mismo equipo, ¿sí?, tiene que haber ¿qué? Un mismo sentir, ¿sí? Tiene que haber, sí, ese mismo deseo, ¿sí? Tanto el que siembra como el que ciega, ¿sí? No podemos estar, ¿sí?, con cosas, ¿sí? Tenemos que estar en un mismo sentir, ¿sí? Pero ¿qué sentir, no? Ahora vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Pero qué sentir o de qué manera? Pues aquí viene, ¿no? Y la palabra nos lo enseña. Vamos por favor aquí a Filipenses. En Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, vamos a leerlo del 5 al 11. Pero nos detenemos un momento en el 5, dice, Filipenses 2, en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros, ¿sí? Está hablando, ¿sí?, en nuestras vidas, ¿sí?, de las personas que estamos deseando poner nuestra parte, de las personas que somos los que estamos sembrando o los que estamos segando, ¿sí? Nos está hablando a los que hemos hecho un compromiso y tenemos un propósito, ¿sí? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? No es un sentir mío, no es un sentir de la persona con la que estoy trabajando, ¿sí? Es el sentir de Cristo. Ahí es donde todo va a descansar, en donde tus diferencias, mis diferencias, ¿sí?, van a quedar a un lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se sujeta al sentir de Cristo, ¿sí? ¿Y cuál es ese sentir? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿sí? Y entonces aquí vemos el sentir, ¿sí? Aquí vemos el sentir, ¿sí?, en el cual nosotros tenemos que conducirnos, ¿sí? Los que queremos ser, ¿sí?, sembradores, ¿sí?, los que queremos ir a la siega, ¿sí?, los que queremos poner nuestra parte, ¿sí?, los que queremos ser utilizados por Dios, ¿sí?, tenemos que tener ese sentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pues yo pienso de una manera, ¿verdad? Y mi hermano pues piensa de otra manera, y mi otro hermano pues está pensando de otra manera, ¿sí? Pero entonces nos tenemos que poner en ese sentir. ¿Por qué? Porque somos un mismo equipo, porque somos un mismo cuerpo, y la cabeza, ¿quién es? Cristo. Y entonces a ello cada quien en la parte que tiene, pues se tiene que sujetar, ¿sí? Y es muy importante esto, ¿para qué? Para que pueda haber un resultado, ¿sí? Muchas veces, ¿sí?, y lo dice la palabra, ¿verdad?, una casa dividida, ¿qué? No puede prevalecer, ¿sí?, no puede subsistir, ¿sí? Tenemos que estar de esta manera, tenemos que estar con ese sentir que es de parte de Cristo, ¿sí?, para poder llevar adelante pues la obra que el Señor pues nos ha encomendado. Regresemos por favor aquí a Juan 4, y dice, ¿verdad?
dice, nos quedamos en el 38, ¿sí? Dice, y tenemos que tomarlo mucho en cuenta también ese versículo. Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, ¿sí? Dice, otros lo labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, ¿sí? Y eso es algo también que nosotros tenemos que valorar mucho, ¿verdad? Y tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Que ya ha habido gente, ¿sí?, que ha puesto su parte antes que nosotros, ¿sí? Y un poco si lo vemos, o sea, desde los profetas, ¿sí?, desde la gente, ¿sí?, desde el primer tiempo, ¿sí?, la gente que iba de parte de Dios a decir, a hablar, a exhortar, ¿sí? Entonces también nosotros nos debemos a este trabajo, ¿sí?, a este esfuerzo que gente ha tenido, ¿sí? Yo apuntaba aquí, ¿no?, valorar el esfuerzo, el sacrificio y el sufrimiento que otros han tenido, ¿sí?, para que hoy, ¿sí?, yo pueda estar aquí, ¿sí? Y de verdad que eso también, yo en lo personal, yo muchas veces medito en ello, ¿no? Yo le decía a un chico, ¿no?, que está viviendo conmigo aquí en Municipio Libre. Estamos viviendo ahorita un equipo ahorita somos 6, éramos 7, y estaba ahí, ¿no? Y yo le decía, oye, mira, está bien, ¿no? Si tu padre estuviese aquí, ¿sí?, que es de las personas que más tiempo llevan en reto, ¿sí?, ¿tú qué crees que diría? ¿Sí? Y aquí vemos, ¿verdad?, que cuando nosotros también tenemos esas referencias, ¿sí?, de personas, ¿sí?, que han puesto su parte y que han llevado las cosas adelante de parte de Dios, que son personas de testimonio, que son personas que vemos, ¿no?, que son personas de parte de Dios, ¿sí? Muchas veces tenemos que valorarlo, ¿verdad? Porque hay cosas que no, pues ¿cómo lo voy a hacer, no? ¿Sí? O sea, si esta persona estuviese, ¿sí?, ¿qué pensaría o qué diría, no? ¿Sí? En este caso, personas que han hecho una labor, ¿sí?, personas que han invertido su vida, ¿sí?, y su tiempo y su juventud y todo lo que en ellos hay por servir a Dios, ¿sí? Y muchas veces esas cosas como que no las tomamos en cuenta, ¿sí? Muchas veces como que esas cosas pasan de nosotros y no estamos considerando, ¿sí? Yo creo que eso es no considerar, ¿sí? No considerar, ¿sí?, también pues el esfuerzo y el trabajo, ¿sí?, de las personas, pues de parte de Dios, ¿no? Y muchas veces pues va por ello, ¿verdad? Porque pues nos cuesta, ¿no? Como aquí, ¿no?, el contexto de lo que estamos leyendo, pues es los discípulos, ¿verdad?, que estaban aprendiendo, ¿sí?, que estaban entendiendo, ¿sí?, que Jesús les seguía enseñando, pero había un propósito, ¿no? Ellos el día de mañana iban a ser, ¿verdad?, las personas que se iban a tener que encargar, ¿sí?, de ir, de mover, de fundar, ¿sí?, de sanar, ¿sí?, o sea, y toda la obra que iban a tener, ¿no? Entonces, pues esta parte, ¿no?, es muy importante, ¿no?, que nosotros podamos considerarla, ¿no? Yo veía pues también, ¿no?, que hay dos puntos muy importantes, ¿sí?, que nosotros no tenemos que pasar por alto, ¿sí? En este caso son actitudes y cualidades, ¿sí?, que vienen de parte de Dios, ¿sí?, que nos van a servir mucho, ¿sí?, en lo que vayamos a hacer, ¿no?, donde Dios nos ponga y a donde Dios nos quiera llevar y como tengamos que estar, ¿sí? Son características y unas cualidades que nos van a servir mucho, ¿no? En este caso la diligencia, ¿no? La diligencia, sí, a mí me parece como de las más importantes, ¿sí? Se refiere a qué, pues a poder atender, ¿verdad?, con prontitud, ¿sí?, con ánimo, ¿sí?, con un buen deseo, ¿sí?, lo que tenemos por delante, ¿sí?, el ser diligentes, ¿sí? El ser diligentes va a traer de verdad, ¿no?, va a traer mucho beneficio a tu vida, ¿sí? Vamos aquí a Primera de Pedro, Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. En el versículo 5. Segunda de Pedro 1, 5. Dice, vosotros también, ¿sí? Dice, poniendo toda diligencia, ¿sí? Es por eso que te digo, ¿verdad? A mí, no sé, ¿no?, son de las cosas que también Dios me ha revelado, ¿verdad? Que también he podido experimentar, ¿sí? Cuando, pues, la verdad, ¿no?, cuando muchas veces, pues, no soy diligente y lo contrario de
De diligente, ¿qué es? Negligente, ¿no? Cuando he estado de negligente, cuando no he querido atender, ¿sí? A tiempo, con ánimo, con un buen deseo, pues lo que tengo por delante, pues que también lo he tenido que pasar mal, ¿sí? Que también lo he tenido que pasar mal, que he tenido que llorarlo, ¿sí? Que he tenido que sufrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque he estado de negligente, ¿sí? Porque no he querido atenderlo como tiene que ser, ¿sí? Pero más cuando nosotros de verdad nos disponemos y tenemos el deseo de tener esta actitud, ¿sí? Va a haber un favor, ¿sí? Va a haber un beneficio, ¿sí? Son una serie de atributos que van a acompañar tu vida, ¿sí? Que van a respaldar también tu ministerio, ¿sí? Que van a respaldar tu testimonio, ¿sí? Y que te van a llevar, de verdad, que te van a ayudar, ¿sí? A poder llevar las cosas pues de la mejor manera. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice en el 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista como muy corta, ¿verdad? Y nos podemos encontrar como los discípulos. Levanta la mirada, álzala, date cuenta, ¿sí? Pero muchas veces es ¿por qué? Porque no estamos atendiendo con esta actitud, ¿sí? Con esta actitud, con este deseo, ¿verdad? De ser diligentes, ¿sí? Y como no estamos siendo diligentes, pues todas estas cualidades y esas virtudes no están en nosotros, ¿sí? No las vamos a poder recibir, ¿sí? Que eso es lo especial, ¿verdad? Cuando Dios empieza a transformar tu vida y tú tienes este deseo de poner tu parte, ¿sí? Y cuando lo estás haciendo y de repente empiezas a ver todas estas cosas en ti y dices, ¿cómo ha pasado, no? Pues sí, es Dios obrando en tu vida, ¿sí? Y la gloria es para Él, ¿sí? Y es gracias a Él que podemos poner nuestra parte y estar, ¿sí? Y hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ha habido un deseo, ¿sí? De poder ser diligente, de poder atenderlo, de poder estar ahí, ¿sí? Y dice en el 9, ¿no? Dice, pero el que no tiene estas cosas, pues tiene la vista muy corta, ¿sí? Dice que es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué? No caeréis jamás, ¿sí? Si vemos como hay garantías, ¿sí? Como hay una garantía de parte de Dios a nuestras vidas, cuando de verdad nosotros nos disponemos y no lo hacemos tampoco de cualquier manera, queremos hacerlo y hacerlo bien, ¿sí? Y eso nos va a llevar a ¿qué? A tener estas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Después también hay un beneficio para nosotros, ¿sí? Hay una garantía, ¿sí? ¿Sí? De que vamos a poder atenderlo bien, ¿sí? Vamos a poder estar de una mejor manera, ¿sí? Y dice, y haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás, ¿no? Yo creo que ya hemos tenido muchos tropiezos, ¿no? Ya hemos cometido, sí, ya hemos liado varias, ¿no? Entonces, pues es tiempo también, ¿no? De que nos dispongamos a poder hacerlo de la manera correcta, ¿no? Y dice en el 11, porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces también es algo que necesitamos, ¿sí? Para alcanzar esta promesa, para poder entrar, ¿sí? Para poder pasar, para poder llegar a ese momento, ¿sí? Entonces es algo personal, ¿sí? En mi relación con Dios, en mi deseo de un día estar ahí, ¿sí? Y también en el deseo de querer servir a las demás personas, en querer poner de mi parte, el poder hacerlo de la manera correcta, ¿no? Y también, no lo vamos a leer, la Biblia nos enseña también, ¿no? De cómo nos presentamos, ¿no? En Timoteo habla, ¿no? De que tenemos que procurar, ¿verdad? Con diligencia presentarnos a Dios como obreros aprobados, ¿sí? Como personas que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad, ¿sí? Y lo habla, dice, procura con diligencia, ¿no? Atiéndelo, ¿sí? Dale el tiempo, dedícate, desgástate, ¿sí? Que va a haber un resultado para tu vida, ¿no? También vemos, ¿no? El ejemplo de los talentos, el siervo malo y negligente, ¿sí? ¿Sí lo han leído o no?
Sí lo hemos leído, ¿verdad? Y vemos también el resultado de ello, ¿verdad? De no ser diligente, de no tomarle la importancia, ¿sí? Ni la dedicación que se requiere, porque son cosas que Dios hoy está entregando a tu vida, ¿sí? Son cosas que Dios a mí me ha dado, ¿sí? Y que yo quiero guardarlas y ser celoso de ellas, ¿sí? Y quiero atenderlas de una manera correcta. ¿Por qué? Porque vemos, ¿no?, el resultado de esta persona, ¿verdad? Que lo poco que tenía le fue quitado, ¿sí? ¿Y a quién se le dio? Al que tenía más, ¿sí? Al que tuvo más, se le dio más. Sí, y entonces vamos a ver, ¿verdad?, muchos ejemplos acerca de la diligencia, ¿sí?, en la palabra del Señor, y son cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar pues meditando en ello, ¿no?, de continuo, ¿sí? Tenemos que estar meditando en ello. También yo veía un poco otra cualidad, ¿sí?, otra actitud, ¿sí?, la constancia. ¿Sí? Es algo que, ¿cómo nos cuesta, no? En lo personal, fueron de las cosas que también me costaron mucho, ¿sí? Son cosas que están arraigadas, yo creo, mucho en el corazón del hombre, ¿sí? Porque son cosas que podemos ver todo el tiempo, ¿sí? Muchas veces empezamos, ¿verdad?, con un buen ánimo, con un ímpetu, ¿sí? Pero después, dice, ¿no?, de mecha corta, ¿no? De mecha corta se le acabó la mecha y ahí quedó, y ahí se quedó. ¿Pero por qué? Porque no somos constantes, ¿sí? Nosotros hoy estamos también para ponernos pues metas, ¿verdad?, para tener un propósito y con determinación cumplirlos. Y la constancia es una cualidad que nos va a ayudar y nos va a llevar a cumplirlo, a terminarlo, ser constantes, ¿sí? También lo vemos muchas veces, ¿no? Estamos en lugares atendiendo cosas, pero después nos aburrimos, perdemos, ¿sí? Y no somos constantes. Y entonces después, ¿qué pasa, verdad? Que no, pues que no, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros hoy necesitamos en nuestra vida. Vamos aquí, por favor, aquí a 2 de Corintios, 1 de Corintios, perdón. Primera de Corintios, en el versículo 15, capítulo 15. Versículo 58. Yo creo que es un versículo pues que ya muchos hemos leído también, ¿verdad? Pero yo creo que son de los versículos claves, ¿verdad?, que tienen que estar presentes en nuestras vidas, ¿sí? Son las palabras importantes, ¿sí?, que el Señor está hablando, ¿no?, en este tiempo pues a mi vida, pero yo creo que es también algo que tú tienes que llevar en tu vida cristiana, en tu compromiso, en esa decisión que estás tomando día con día. Sí, porque es algo que de verdad te digo, ¿no? Hoy nos hemos propuesto algo, ¿verdad? Hoy tenemos un objetivo, ¿sí? Pero si no tenemos la constancia en nuestras vidas, no vamos a llegar, nos vamos a quedar a la mitad, ¿sí? No lo vamos a cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice una parte en Santiago, ¿no?, que el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Y ya hemos estado así. Ya hemos sido inconstantes, ¿sí? Ya no hemos cumplido lo que nos hemos proponido, ¿sí? No lo hemos llevado a cabo, no lo hemos conseguido. Hoy tenemos la gran oportunidad de poder adquirir esta cualidad de parte de Dios en nuestras vidas y poder transmitirla también, ¿verdad? Y dice aquí en el 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿cómo? Y constantes, una palabra, grábatela, quédatela con ella en tu corazón, es muy importante. Firmes y constantes, ¿sí? Creciendo en la obra del Señor siempre. Si tú no eres constante, no vas a poder crecer, ¿sí? Y muchas veces nos conformamos, ¿no? Y es que es una realidad. Muchas veces ya estamos, sí, todo muy bien, qué bueno, y hasta ahí quedó, ¿sí? Ya no trasciende a más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una constancia en nuestras vidas, ¿sí? ¿Y a qué se refiere pues una constancia, ¿no? Alguien que está avanzando, ¿sí?, que no se está conformando, que va a más, ¿sí? Es una actitud también de un corazón, ¿sí?, que quiere pues más del Señor, ¿sí?, que quiere poner su parte, que está con el gozo, ¿verdad?, de que pues esa vida que hoy tenemos pues ha sido gracias a Él, ¿sí? Es gracias a Él, ¿sí? Y esa gran oportunidad pues también es gracias a Él, porque a través de Él se ha abierto esta puerta en la cual de la fe que hoy podemos entrar, ¿sí? Entonces tenemos que ser constantes. ¿Para qué? Para crecer, ¿sí? Dice, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿sí? Si no hay una constancia, pues nos vamos a quedar ahí, ¿no? Un día me decía alguien, ¿no?, te vas a quedar así, chiquito,
¿sí? Espiritualmente te vas a quedar así, chiquito, y no vas a crecer. Tienes que ser constante, ¿sí? Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Resultados, vamos a ver, ¿no? O sea, es que yo lo que decía al principio, ¿no? O sea, yo no dejo de ver estas cosas, ¿no? Yo no dejo de ver la mano de Dios, ¿no? Yo no dejo de ver, pues, vidas transformadas. Yo no dejo de ver propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Dios el que está haciendo la obra, porque es Él el que se está encargando de mover todas estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que tener? Pues también, ¿verdad? Buscar esas actitudes, esas cualidades para poder, pues, avanzar y poder abarcar y poder cubrir, pues, lo que Dios quiera, ¿verdad? Donde Dios nos quiera poner, con las personas que Él nos quiera poner, ¿sí? Entonces, yo buscaba, pues, también un poco, ¿no? Aquí apuntaba, sí, terminando esta parte, y dice, estas características vamos a poder recibirlas a través de situaciones donde vamos a poder, ¿sí?, prepararnos y estar listos para lo que sigue, ¿sí? A través de las situaciones que día a día vivimos, ¿sí? Como a los discípulos, ¿verdad? ¿Sí? Ellos iban con un entendimiento, con una visión diferente, y a través, ¿verdad?, de esas situaciones ellos fueron preparando su vida, ¿sí? Fueron preparando su ministerio, ¿sí? Dios fue preparando su corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para que el día de mañana ellos fueran, ¿sí?, los que se encargaran de lo que tenían que hacer, ¿sí? Y vamos, por favor, aquí a 2 de Corintios, adelantito, en el capítulo 5. Vamos, buen tiempo. En el versículo 12. Este es, bueno, yo estuvimos viviendo un tiempo ahí también en Colombia, y cuando íbamos a recuperar, ¿sí?, había una iglesia, ¿sí?, una iglesia cristiana, ¿sí?, y tenía este versículo, y cada vez que íbamos a recuperar, pues nos teníamos que parar ahí porque ahí nos daban el pan, ¿no? Y pues a fuerza nos teníamos que parar ahí, y siempre pues volteaba, ¿verdad? Y lo leía, y lo leía, y lo leía, ¿sí? Y fue algo que pues en el momento no entendí, ¿no? Que no entendí, ¿sí? Pero después de situaciones y de cosas, pues Dios habló, ¿no?, esta palabra, ¿no?, a mi vida, ¿sí? Dios confirmó este versículo, esta palabra, ¿sí? Y quiero pues un poco hablarlo, ¿no? Y dice aquí, vamos a leer desde el versículo 12. ¿Cómo dice su encabezado? ¿Tiene encabezado el suyo desde el 12? ¿Ministerio de qué? Ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y yo veía, ¿no? Yo buscaba, pues, ¿qué es una reconciliación, no? Si muchas veces nosotros creemos que hemos estado bien, ¿no? Que hemos estado bien, sí, hemos cometido errores, sí, que esto y lo otro, pero la cuestión es de que delante de Dios hemos estado mal. Sí, hemos estado mal, sí, y hoy pues Dios está abriendo esta gran puerta, esta gran oportunidad, sí, para que podamos entrar, sí, para que podamos entrar y para que podamos reconciliarnos con Él, ¿no? Los que no se han reconciliado con el Señor, sí, es un deseo, ¿verdad?, en lo personal, que las personas pues que llegan, ¿no?, las personas que Dios trae a esta obra, pues puedan llegar hasta este punto, ¿no?, reconciliarse con Dios, ¿no? ¿Y qué reconciliarse, no? Yo buscaba, y pues es hacer que se restablezca pues una relación, ¿sí? O hacer volver a alguien, ¿sí? Eso es una reconciliación, ¿no? Y yo veo, ¿no?, como tal vez inconscientemente, ¿sí?, o conscientemente, yo no sé, pero hemos roto, ¿no?, esa relación con Dios, ¿no? A través de nuestras maneras de pensar, de las cosas que hacíamos, ¿sí?, de nuestras maneras de pensar, y de tanto, ¿verdad?, que nos apartaba de Dios, ¿no?, que nos ha apartado, sí, y esa relación pues ha estado rota, ¿verdad?, ha estado rota, sí, y hoy tenemos la gran oportunidad, ¿verdad?, de poder reconciliarnos con Dios, sí, de poder volver a Él, sí, los que no hemos vuelto, de volver a Él, sí, y los que ya hemos vuelto, sí, de poder llevar a personas a que se puedan reconciliar con Dios, que ese es el trabajo principal. O sea, por si estamos aquí es por eso, ¿sí?
porque más personas puedan llegar hasta ese punto, ¿sí? De que sus vidas puedan ser transformadas, de que sus vidas puedan encontrar un propósito, de que puedan alzar la mirada, de que puedan ver, ¿no? Y también se refería, ¿no?, a hacer volver a alguien, ¿no?, de que vuelvan al Padre, ¿sí?, de que Él está afuera esperando, ¿sí?, que tú vuelvas, ¿sí? Y vemos la historia de este hijo, ¿verdad?, que se fue, que hizo lo malo, que malgastó todo, y el Padre cómo estuvo, ¿verdad?, esperando por él, esperando, y cuando volvió hizo fiesta, ¿sí?, y le dio un vestido nuevo, le dio un anillo, ¿sí?, y celebró, ¿verdad?, que el hijo que había estado muerto, ¿sí?, ahora estaba ¿en dónde? Pues en los brazos del Padre, ¿no? Y ese es el deseo, ¿no?, al menos en lo personal, en esta noche, ¿sí?, de que pues puedas reconciliarte con Dios, ¿no?, de que puedas reconciliarte con Dios. Y dice aquí en el 12, dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían a las apariencias y no al corazón, ¿sí? Dice, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros, ¿sí? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Y yo quiero parar un momento ahí, quiero un poco hablar, ¿no? Estos versículos son tan importantes, ¿no? Las personas también, ¿no?, que queremos pues poner nuestra parte, el poder ser utilizados por Dios, ¿sí? Y comienza, ¿no?, en el 12 dice que no nos recomendamos, ¿verdad?, nosotros, ¿sí? Nosotros no vamos, ¿no?, diciendo cosas de nosotros, ¿sí? Nosotros no somos pues los que estamos ahí, ¿no?, sino que son esos atributos, ¿verdad?, de los que te hablé hace un momento, ¿sí?, cuando tú eres diligente, ¿sí?, cuando tú de verdad estás buscando hacer bien las cosas, que son esas cosas las que van a hablar, ¿sí?, porque esas cosas pues no son ocultas para nadie, ¿no? Así como cuando alguien se porta mal, pues es evidente, ¿no?, que el chico anda mal, ¿no?, que no está haciendo bien las cosas. Pero cuando también alguien anda bien, ¿sí?, y está buscando agradar a Dios, pues también se ve, ¿sí? Y son varios atributos, ¿sí?, que acompañan a las personas de parte de Dios, ¿sí?, y que se ven y se pueden palpar, ¿sí?, ante Dios y ante los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son manifiestas, ¿sí? Y entonces ahí nosotros nos vamos recomendándonos a nosotros, ¿sí? Ahí es cuando vamos, ¿sí?, llevando esto de parte de Dios, ¿sí?, que Dios está usando nuestras vidas, ¿no? Dice, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, ¿sí? Y muchas veces podemos tener esas actitudes también, ¿verdad? Que muchas veces vamos, ¿sí?, con la apariencia, ¿sí?, con la apariencia pues que no es real, ¿verdad?, que no son cosas que a Dios tampoco le agraden, ¿sí?, porque también son cosas que Él no mira, ¿sí? Dios no mira las apariencias, Dios no mira lo que tú miras o lo que yo muchas veces puedo mirar, ¿no?, buenas actitudes, ¿no? O sea, Dios mira tu corazón. Y Dios mira lo que verdaderamente hay en él, ¿no? Y vemos en el caso de David, ¿no?, cuando fueron a escogerlo, ¿sí?, y vieron, ¿no?, es que, no sé, yo tengo muy esa parte, ¿no?, muy en mi corazón, ¿sí?, como llega, ¿no?, y dice, no, está aquí delante de mí tu ungido, ¿no? No, tranquilo, yo no veo esas cosas, yo miro el corazón, ¿sí? Y aunque era hermoso de parecer y era el más grande, ¿sí?, Dios no mira esas cosas, Dios mira el corazón, ¿sí? Y aquí vemos, ¿no?, como nosotros pues tenemos que estar, pues no con apariencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son manifestaciones, ¿sí?, en nuestras vidas, ¿sí?, todos esos atributos y todas estas cualidades que vienen de parte de Dios, ¿sí?, que van a hablar por quién, por nosotros, ¿sí?, que son manifiestas a quienes, pues con quien tú vives, ¿sí?, con quien tú estás, a quien tienes al lado, desde la persona que acaba de llegar hasta el que tiene más tiempo. ¿Por qué? Porque son evidentes, son manifiestos, ¿sí?, a nuestras vidas. Y dice en el 13, ¿no?, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos
es para vosotros. Dice en el 14, esta palabra yo no la había estudiado así de esta manera, y dice en el 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? Y esa es una palabra que tiene un gran significado para nosotros, ¿no? Para nuestras vidas, ¿sí? Habla de esa palabra, ¿sí? De que nos sostiene, ¿sí? Habla de sostener, ¿sí? Y de agarrar apretadamente, ¿sí? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? ¿Y eso de qué nos está hablando? ¿Sí? De que Él no nos va a soltar, ¿sí? De que Él nos va a agarrar y que Él nos está sosteniendo, ¿sí? Y muchas veces se habla, ¿verdad? En la palabra hay varios ejemplos, en varios versículos de esta palabra, ¿sí? Pero en cada una de ellas pues trae este significado, ¿no? De tomar algo y no dejarlo perder, ¿no? Y yo veo aquí este grande amor, ¿sí? ¿De qué? Dice, este amor, ¿sí? Nos constriñe, este amor no nos suelta, este amor no nos va a dejar, ¿sí? Este amor no nos va a desamparar, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces, ese amor evita que nosotros nos escapemos, dice, y el amor de Cristo no deja lugar para otras alternativas, excepto a dedicarle nuestras vidas a Él, ¿sí? Cuando nosotros de verdad entendemos este amor, ¿sí? Este amor genuino, este amor verdadero, ¿sí? Que se vio reflejado, ¿sí? En esa cruz, y ahorita lo vamos a leer, dice, pensando esto, ¿sí? Que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice, y si por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Allí es donde hay una transformación, ¿sí? Y ese es el amor, ¿verdad? Que podemos ver en Cristo, ¿no? Y también yo veía, ¿no? Que este versículo, ¿sí? Es la antesala para que nosotros podamos dejar todo atrás, ¿sí? Porque está hablando de una muerte, ¿sí? Y cuando uno de verdad muere a todo lo que en su tiempo le hemos tenido como precioso, como especial, ¿sí? Como afable para nosotros, ¿sí? Queda atrás, ¿sí? Queda atrás. Y ya no hay nada más que poder entregarle nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo ese grande amor, ¿verdad? Dice que nos constriñe, que no nos ha dejado, que nos ha tenido junto a Él, que no nos ha dejado escapar, ¿sí? Que si hoy estamos aquí es gracias a su amor, ¿sí? A ese amor, ¿sí? Que lo entregó todo, ¿sí? Entonces dice, ¿no? Dice, entonces por todos murió, para que los que viven, ¿sí? Nosotros que estamos vivos, ¿sí? Que estamos aquí, ¿sí? Ya no vivan para sí, ¿sí? Ya no vivas para ti. Yo creo que esas son una de las cosas pues más importantes, ¿sí? Más importantes, ¿sí? Y con más peso, ¿verdad? Cuando uno de verdad, ¿no? O sea, yo te lo digo, o sea, de las cosas que tocaron mi vida, ¿no? Tocaron mi corazón, el ver a alguien, ¿sí? Que ya no vivía para sí, ¿sí? Que estaba viviendo para servirme a mí, ¿sí? Eso fue, o sea, esas cosas cuando yo las pude ver y las pude entender, dije, uy, pero ¿qué es esto, no? ¿A dónde he venido? ¿A dónde he llegado? ¿Sí? Pues a la obra de Dios, ¿no? A esa obra, sí, que rescató mi vida, ¿no? Dice, y resucitó por ellos, dice en el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ¿sí? O sea, está hablando acerca de esa muerte, ¿verdad? Que nosotros pues ya, o sea, lo que pasó en otro tiempo, ¿sí? Ya pasó, ¿no? Él tiene esa cualidad, ¿verdad? De cambiar la oscuridad que en luz, ¿sí? De que esas cosas ya han muerto, ¿sí? De que esas cosas ya han quedado en el pasado, ¿sí? Y de que ahora nosotros tenemos una gran oportunidad para una nueva vida en Él, ¿sí? Un nuevo propósito, ¿sí? Y ya no vamos a estar pues de la misma manera, ¿no? Y dice en el 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas que pasaron, ¿sí? Las cosas viejas ya pasaron, ¿sí? He aquí todas son hechas, ¿cómo? Nuevas, ¿sí? Y eso es, y solamente por Él, ¿sí? Él es el único que puede hacer esta obra en tu vida, nadie más, o sea, nadie puede hacerlo, ¿sí?
Es el único que tiene esa cualidad de poder cambiar tu condición, ¿sí? De poder cambiar las cosas viejas por cosas nuevas, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿no? Preguntémonos algo, ¿no? Ya están sucediendo esas cosas, ¿no? Ahora ha cambiado, ¿no? Ahora ya no soy de la misma manera, ¿sí? Pero entonces nuestras metas, nuestros pensamientos, nuestros propósitos, ¿sí? También tienen que ser nuevos, ¿sí? Tienen que ser nuevos en Cristo. Todo cambia, ¿sí? Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vestir. O sea, es que es una transformación, pues total, ¿no? Pero tú tienes que detenerte y decir, oye, sí, eso sí, ¿no? Eso sí ha cambiado, eso sí está nuevo, pero ¿por qué sigo pensando y teniendo, sí, los mismos sueños? Porque ahí no está sucediendo verdaderamente, ¿sí? Cuando Dios hace todo, dice todas las cosas nuevas, todas, ¿sí? Desde tu forma de pensar, desde lo que te propones, desde tus metas, desde lo que anhelas hoy qué anhelas, ¿no? Hoy qué anhelas, yo me pregunto, hoy qué anhelo, ¿no? Pues anhelo cosas en Cristo, ¿no? Tengo deseos, ¿no? En Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuevos, porque mi vida es nueva, ¿sí? Porque lo que pasó ya quedó atrás, ya murió, ya quedó ahí, ¿sí? Yo ya hay algo nuevo, ya algo diferente en mi vida, ¿sí? Desde los pensamientos, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿no? Cuando sí, todo muy bien, pero sigo teniendo las mismas metas, los mismos deseos, los mismos sueños, pues algo no está, pues como tendría que estar, ¿no? Y dice en el 18, ¿no? Yo aquí apuntaba, ¿no? Vamos a leer del 18 al 19, ¿sí? Dice, yo puse esto, ¿no? Toda buena dádiva, todo don perfecto de Dios viene. Estábamos alejados de Él y hoy ya no es así. No nos pagó conforme a nuestros hechos y nos dio un propósito, ¿sí? Dice en el 18, dice, y todo esto, ¿sí? El que tú puedas tener una vida nueva, ¿sí? Dice, proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿sí? O sea, Dios nos estaba reconciliando, ¿sí? Y esta es la palabra, la reconciliación, ¿sí? La palabra de esta noche, ¿sí? Dice que Dios nos estaba reconciliando consigo mismo, o sea, con Él mismo, a través de su Hijo, ¿sí? Y aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos, o sea, esa paciencia, ¿no? Aquí vemos, sí, de verdad, o sea, el corazón de Dios, ¿sí? Que a pesar de que hemos fallado, de que hemos hecho lo malo, de que hemos sido rebeldes, de que ya hemos estado, de que hemos ido, de que hemos venido y de tantas situaciones, ¿sí? Él dio a su Hijo, ¿sí? Para reconciliarte con Él, ¿sí? De verdad, ¿no? Es algo que a mí en lo personal me deja, ¿no? Pues sin más alternativas, más que servir a Dios, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Él me ha salvado, Él me está dando un propósito, Él me ha reconciliado con Él mismo a través de su Hijo, ¿sí? Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y entonces ya viene otra parte, ¿no? Que no solamente nos reconcilió con Él, ahora nos está dando un propósito, ¿sí? Nos está dando un propósito en su obra, ¿sí? En su plan, en sus manos, en su tiempo, ¿sí? No solamente se ha quedado con venir y nos ha perdonado y todo bien. No, venga, hay cosas que hacer. Alza tu mirada, ¿no? Ve, ya están los campos, están listos para cegar, para ir y recoger, ¿sí? Aquí está, ¿sí? El ministerio de la reconciliación, ¿sí? Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿sí? ¿Cuál es ese ministerio? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿sí? El mundo somos nosotros, todos nosotros, ¿sí? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿sí? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿sí? Y aquí tenemos algo bien importante, dice que no tomándole en cuenta, ¿qué? Sus pecados, ¿sí? O sea, dice que Él lo echa, ¿no? Al fondo del mar, ¿sí? Que ya no tiene memoria de ello, ¿sí? Es cuando tú dices, o sea, ¿qué hice yo, no? Para merecer esto, ¿sí? ¿Qué hice yo para poder disfrutar, ¿sí? El poder estar aquí, el poder venir a una reunión, a poder venir a escuchar su palabra, al poder venir y orar y sentir su presencia, ¿sí? ¿Qué hice yo? ¿Sí? Si lo único que pude hacer fueron cosas malas, ¿sí? ¿Qué hice yo? ¿Sí?
pero es para que tú veas, ¿verdad?, el amor y qué amor, ¿sí?, Dios ha tenido con nosotros, que nos ha reconciliado con Él mismo a través de su Hijo, ¿sí? No ha tomado en cuenta nuestro pecado ni nuestra maldad y nos ha dado un propósito, ¿sí? ¿De qué? La palabra de la reconciliación. Y aquí viene ese versículo que me la pasé viendo como medio año, todos los miércoles que íbamos a recuperar. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados, ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? Este es el mensaje, esta es la palabra. ¿Sí? Reconcíliate con Dios. ¿Sí? Vuelve al Padre. ¿Sí? Esa relación, ¿sí?, que se ha roto, que está mal, ¿sí?, Él se ha encargado de que se pueda restaurar a través de Cristo. ¿Sí? Entonces ese es de verdad, ¿no?, el deseo, ¿no?, de mi corazón, y yo creo que de todas las personas que estamos sirviendo en esta obra, ¿sí?, que tú puedas llegar hasta ese punto, ¿sí?, que tú puedas entender, ¿verdad?, con qué amor, ¿sí?, te ha amado, ¿sí?, lo que ha hecho para reconciliarte con Él, que no te ha pagado conforme a su obra, que Él ha puesto a personas, ¿no?, desde tiempos antiguos, ¿sí?, a que lleven el Evangelio, a que abran esas puertas de la fe, ¿sí?, para que más personas puedan creer, para que más personas puedan convertirse, para que más personas puedan salvarse, ¿sí? Y eso es algo bien especial, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te digo, ¿no?, o sea, yo lo entiendo de esa manera y eso me lleva a querer ir, a querer estar, a querer ser de verdad. O sea, es que son cosas, ¿no?, que de tu corazón brotan automáticamente, ¿sí? Y dice, ¿no?, vamos a leer en el 6, en el versículo 11, ¿sí?, aquí mismo en Corintios, ya estamos terminando, es un versículo más y terminamos. Dice 6:11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, dice, nuestro corazón, ¿qué?, se ha ensanchado, ¿sí? Así es como tiene que estar nuestro corazón, ¿sí? Los que queremos, ¿sí?, poner nuestra parte, ¿sí?, los que queremos vivir para el Señor, ¿sí?, los que hemos muerto, los que somos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo, cosas nuevas, ¿sí?, así tenemos que estar, ¿sí?, nuestro corazón ensanchado, ¿sí?, con todas esas cualidades, con todos esos atributos, ¿sí?, que vienen de parte de Dios, para poder servir, para poder atender, para poder estar, ¿sí? Dice en el 12, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos, ¿cómo? En vuestro propio corazón, ¿sí? Muchas veces así estamos, ¿sí? Estamos estrechos, ¿sí? Nos ha roto el molde, ¿sí? Seguimos de la misma manera, ¿sí? Dice en el 13, dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros, ¿sí? Es una invitación, ¿verdad?, que la palabra pues nos lleva, ¿no?, a poder romper, ¿no?, a poder, sí, a que Dios rompa, ¿no? Yo aquí apuntaba, ¿no?, ensancha tu corazón, pon tu parte, que Dios rompa tus moldes y haga algo nuevo en tu vida, ¿sí? Va a ser de bendición, ¿sí? Donde Dios te quiera poner, ¿no?, donde Dios te quiera llevar, ¿sí? No sabemos, los caminos del Señor son inescrutables, no sabemos, lo que sí sabemos es de que hoy estamos aquí, ¿verdad? Hoy estamos aquí con un gran propósito, ¿sí?, de parte de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Y tenemos que aprovechar esa gran oportunidad, ¿no? Poder ver, ¿no?, cómo ha habido gente, ¿no?, que ha entregado su vida también, ¿sí?, para servirte a ti y servirme a mí, ¿sí? Y gracias a eso también hoy estamos aquí, ¿no? Pero todo descansa pues en eso, ¿no?, en lo que leíamos en el 18, ¿no? Todo eso proviene de Dios, ¿sí?, que Él dio a Cristo para reconciliarnos con Dios, ¿sí?, no tomando en cuenta nuestros pecados ni nuestra maldad. No nos pagó conforme a nuestros hechos y nos dio un propósito, la palabra de la reconciliación. Reconcíliate con Dios, ¿no? Terminamos por favor aquí en Juan 10. Juan
Juan 10, en el versículo 9, dice, son palabras de Jesús, dice, ¿yo soy qué? Yo soy la puerta, ¿sí? Él es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Esa puerta que se ha abierto, ¿sí? Para que tú puedas entrar, tiene un nombre y se llama Cristo, ¿sí? Y dio su vida por ti y por mí y nos perdonó nuestros pecados y nos dio esta gran oportunidad de poder hoy estar aquí, ¿sí? De poder hoy escuchar su palabra, de poder ser ensanchados, de poder ser transformados, de poder ser hechos unas nuevas criaturas y darnos la palabra y el ministerio de la reconciliación. Su nombre es Jesús, ¿sí? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz, ¿sí? Entonces, promesa, ¿no? que nos deja, ¿sí?, el Señor Jesús. Y pues yo con esto, ¿verdad?, quiero terminar y pues darle gracias a Dios, ¿verdad?, pues de que estas cosas no las seguimos viendo, de que Dios nos ayude, ¿no?, a poder alzar la mirada, de poder ensanchar nuestro corazón, poder ver la necesidad, que mucha hay, mucha necesidad hay, ¿sí?, de poder hacer las cosas bien, ¿no?, de poder estar ahí pendientes donde Dios nos quiera poner y sobre todas las cosas, ¿no?, guardar pues nuestro corazón, ¿no? Ahora mismo estamos atravesando también, ¿no?, tiempos complicados, situaciones difíciles a nivel mundial, no solamente, ¿sí?, lo que estamos viviendo aquí. Entonces tenemos mucha necesidad del Señor, entonces hay que poner nuestra parte, ¿no? Vamos a orar un momento y muchas gracias, que Dios les bendiga.